¿Qué otro ejercicio? ¿Qué hora es? Vamos a tomar. 7:30. Hagámosle más ejercicios por dos y estamos despilados rayando. Bueno, son mañas, no son mañas. Yo solo vengo a enseñarles mañas. Así solo sea una vez en esta universidad o semestre. Vengo a enseñarles la ¿Puedo hacer un ejercicio? Muy bien. Otro. ¿Quién dijo yo voy al gol de la fama? El de... Yo. Listo, pana. Vamos, al gol de la fama. Ahí, una víctima. Listo, mi hermano. Vamos pues. Ejercicio número... ¿Por qué le dio el maestro 465? estoy retirado. Muy fácil, pero... No, eso no. El 15. Se supone que eso no, pero El 15 pasa. maestro. Listo, dice. Un automóvil recorre hacia el este Listo, miren, este está chévere. Es sencillo, pero es chévere. Además porque nos va a llevar a nuestro siguiente tema. Nuestro ingreso a la física, nuestro ingreso a la mecánica. Y es... El problema 6. Dice... Por favor, amigos, déjenme leer para que todos oigan cómo es el problema y después no salgan con historias raras. Dice... Un automóvil recorre hacia el este una distancia de 54 kilómetros. Luego al norte 32 kilómetros en dirección 28 grados noreste. Durante 27 kilómetros. Dibuje el diagrama vectorial y determine el desplazamiento total del automóvil desde el punto de arranque. Suerte. ¿Cuál es, profe? El 6. ¿Vale? ¿Qué hacer? Traten de escalar el espacio, ¿no? Usen el espacio. Miren que ese tablero está cuadriculado. Entonces, no es que me van a hacer como mi amigo, profe, 2,4, yo cuento 1, 2, 3 cuadritos. ¿Entienden? No, usen los cuadritos porque los cuadritos son útiles en el tablero. No toda la vida van a tener la suerte de tener cuadritos en el que. Tablero, eso no es muy común. Así que aprovechen los cuadritos, usen el espacio. Me están diciendo que son 54 kilómetros hacia el norte, hacia el este, 54 hacia el este. ¿Sí estamos? Entonces, hacer una escalita. Entonces uno dice, cada cuadrito son 10. ¿Sí estamos? Usen la escala, porque si no aprovechan la escala grave. Listo, a ver qué nos sale esa vuelta. Les voy a hacer una pregunta. Aquí mientras mi amigo va rayando ahí su problema y ya que lo está leyendo ahí, dejemos que se concentre. ¿Qué tipo de temas vieron ustedes en matemática básica? Movimiento, todo lo que tenga que ver con diagrama. Pero ellos. Sí, ellos. Primera, segunda, tercera. Pero ellos. Bueno, eso vamos a ver qué tal les fue. Conjuntos. ¿Ustedes qué vieron? Conjuntos. Conjuntos, qué bueno. ¿Qué más vieron? Sí, cero. Fraccionarios, conjuntos, Todo está ahí por funciones. hasta en cualquier parte. Sistemas de ecuaciones, factorización. Pero sí. Nos echaron en fraccionario, logaritmo. Chévere, porque entonces miren que lo que les estoy diciendo no es ajeno y que ustedes saben que deben tenerlo para poder empezar este ámbito, ¿no? O sea, tener claro este tipo de cosas es importante. ¿Estamos? Pues yo tengo mañas. Entonces, pues mañas, lo que sea. Esos son mañas, ¿dónde está eso en un libro? Yo nunca lo he visto en un libro, puede ser que sí lo esté, porque no puede ser que yo me inventé no sé qué, pero pues. Pero eso ahí se usa para que no sé, yo nunca he visto eso en ningún lado, solo yo lo uso. Y de hecho yo he desarrollado técnicas, por ejemplo, en mi mente para calcular raíces cuadradas no exactas y funcionan muy bien. De hecho hasta estuvimos pensando en un artículo con un humano.
de un método que desarrollé para hacer raíces cuadradas y es tonto. ¿Por qué no lo hizo? No, porque no hemos tenido como el tiempo y es que pues era más una cosa didáctica que una cosa, digamos, Están científica. publicando y hacen plagio. Ah, difícilmente. Porque es una cosa pues sencilla, pero bonita. También es aproximado, no es que exacto. También puedo calcular logaritmos aproximado, no exacto. Más que calcular logaritmos sí es serio, ¿no? Aló. Calcular logaritmos sí es serio. Por eso hace años uno encontraba una cosa que se llamaban tablas de logaritmos. Las encuentras ya ahorita tiradas a 200 pesos en una librería. El profe de física se preguntó que cuál era la inversa del logaritmo. La exponencial. La exponencial. Ese es el logaritmo, la exponencial. ¿Listo? ¿Tiene un transportador? ¿Alguien tiene un transportador? Creo. Para que veamos dice que son 28 grados. Ah, papito, es un transportador que está en guerra, pero con ese le guerreamos. Claro, píntenlo bien para que nos quede más o menos claro. Miren, les voy a decir una cosa. En esta parte del taller, señores, en esta parte del taller, el objetivo era usar método ¿qué? Gráfico, todo es gráfico, no nos están pidiendo que hagamos nada analítico, todos lo están pidiendo que gráfico. O sea que por ejemplo en este problema lo único que tenían que hacer era si escalaban el espacio, como cada cuadro en su cuaderno mide 1 centímetro, estamos en medio, discúlpame, o sea los cuadritos es 1 centímetro, entonces solo era medir con la regla la longitud del vector y esa era la magnitud que había avanzado la paloma desde el origen hasta el punto donde se encontraba el man en kilómetros. ¿Me entienden? Porque es método que gráfico, o sea que no tienes que medir, mirar, contar, no necesitaba uno ponerse a hacer qué, el pitagorazo ni nada de eso, no entender. Si este man hubiera hecho esto escalado, hubiéramos podido coger una regla, ¡tran! Mirar con la regla y haber dicho la distancia es tantos kilómetros. ¿Me entienden cómo es? Porque para eso funciona el método gráfico. De hecho, ¿cómo construye la gente que hace mapas, ¿cierto? Gente que hace cartografía y todas esas cuestiones, ¿cómo hace esa gente? Con compás, regla y escala y hágale papá. ¿Y les queda qué? Bien, mi hermano. O sea que no es una técnica que no va a echar en saco roto, no es que todo se hace con álgebra de Baldor y con ecuaciones diferenciales, no sé qué, no, puede hacer cosas lindas con... Ya probamos, ¿no? Que medimos el perímetro de la Tierra con cosas lindas, ¿o no? Es cosas lindas. ¿Listo? ¿Ya midió los 28 grados? Más o menos. Bueno, a ver, ¿cómo dio esa vuelta? Esto, hermano, ilustre. Dice, ya leí. 28 grados noreste durante 17 kilómetros noreste. Sí, respecto a la iglesia. ¿Ese fue el que midió? Respecto al este. No, Pues dice noreste. Por eso. La dirección, no la Noreste. La dirección. Creo que sí la dirección. Digo, Noreste. Noreste. La dirección noreste es esta, norte. ¿Están de acuerdo? Cuando uno mide un ángulo respecto a la dirección noreste, pues generalmente lo mide acá. Hasta donde yo tengo entendido. Podría estar equivocado. Tarea. Revisen la medición de esos angulitos cuando le hablan a uno de esas posiciones, a ver cómo lo miden, pero yo estaría seguro que respecto a la horizontal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en este caso respecto a este. ¿Cómo va? Sí, exacto. 0, entonces va subiendo. Sí, estoy seguro que es de esa forma, pero de todas maneras lean, no crean en mí. ¿Qué pasa, mi hermano? Lo veo muy serio hoy, así como... ¿Está serio? No, este man está serio. ¿Qué? ¿Ya o qué?
Ah, no sé, bueno, ah, 9876543. Ah, lo próximo es. Ah, 11, 14, 16, 20, 20. Sí. Sí, es interesante. Por ahora sí. A ver, una fusión. ¿No? Sería interesante. Lo reto. A ver qué sale. Sí, es un comportamiento raro. Tampoco, no había pensado mucho en la serie como era. Incluso debe tener una recurrencia bien definida, pero yo solo reemplazo. Porque a mí también se me hizo curioso que los que están multiplicando pasan a dividir y eso y funciona así. Sí. Bueno, listo, ¿qué pasó, mi hermano? Cuéntemelo todo. ¿Cuánto dio y por qué tanto? ¿Cuánto dicen que avanzan en el este? ¿50 qué? 4. Entonces miremos. Este man avanzó primero 54, luego subió 32 y luego se movió en diagonal 27. Más o menos está escaladito, sí. ¿Este es qué? 32 y este es 27. Pues voy a ver. Ah, ya sé, Sí, un poquito menos. Bajen un puntico. Por ahí. Entonces hasta ahí va el man. ¿Estamos? Eso, pinte bien esa línea. Listo, muy bien. Bueno, tienen que ir más al Hall de la Fama. Ah, no en todas las clases. En todas las clases van al Hall de la Fama. Sí, tampoco se necesita pues la perfección innata de... ¿Listo? Bien, entonces la pregunta es que... Allá la distancia total que recorre, o sea la longitud de esa flecha larga que quedó ahí. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ah? Midiendo. Claro, pero pues como aquí no tenemos el flexómetro ni nada, o sea el aparato para medir, pues nos tocaría hacerlo por Pitágoras, ¿estamos de acuerdo o no? Es decir, porque no tenemos ahorita como un instrumento para medir esa longitud, entonces pues podemos que medirlos, estamos, aunque si tienen una regla más o menos de 30 centímetros, podemos, o una escuadra, y podemos medir y ya, y sale, y ahí estimamos que nos tendrá que dar más o menos lo que es. ¿Estamos? Oh, está brutal. Listo, para. Entonces nos fuimos. Primero, decidimos cuánto mide cada cuadrito. No son exactos, no puede ser. Aquí está. Nasty, mucha mentira. Parece ser que tienen 3.5. Bueno, vamos a decir que tiene 3.5, ¿vale? Listo, cada cuadro de estos tienes que 3.5 centímetros, entonces mi amigo va a medir y entonces ya va a hacer el cálculo. Listo, mi hermano, mira esa diagonal. ¿Listo? Tiene 3.5 centímetros cada cuadrito. ¿Sí estamos? Recuerden que cada cuadrito vale a 10 kilómetros. ¿Están de acuerdo? Entonces cada cuadrito tiene 3.5 centímetros, entonces vamos a ver cuánto dice el señor que tiene de longitud esa línea. Y pues hacemos nuestra conversión. ¿Sí estamos? Y esa sería la medida que esperamos del vector. ¿Sí estamos? Recuerden, estamos en el método que gráfico. Muy bien, venga a ver. ¿Sí usaron el mapa? Aquí hay un problema en un mapa, problema 9. ¿Sí estamos? Y es de asalto a banco y toda la vaina, ¿cierto? Muy de estilo bajo, así salvaje. Dice, hay un robo en un banco del centro de Boston. Veas el mapa de la figura pascual.
Para eludir a la policía, los ladrones escapan en un helicóptero haciendo 3 vuelos sucesivos descritos por los desplazamientos siguientes. 20 millas en 45 grados sureste. 33 millas, 23... ok. Sí, 33 millas a 26 grados al norte y 16 millas a 18 grados sureste. Al final del tercer vuelo son capturados. ¿En qué ciudad fueron aprehendidos? Use el método gráfico para sumar estos desplazamientos en el mapa. ¿Quién lo hizo? ¿Los atraparon en Brooklyn? Walpole. ¿Dónde está Walpole? Uy, no, porque si. Walpole por allá abajo. Si baja y sube y vuelve a esto, no puede ser. Bueno, pero si saben usar la escala o no. Porque hay una reglita, ¿no? Entonces la reglita le dice a uno cuánto es la escala, ¿cierto? Entonces dice, cada rayita de esa representa una milla. ¿Sí estamos? ¿No? Claro, miren, para resolver el problema toca usar la escala que está aquí. Esta escala, ¿sí estamos? Entonces usar esa escala le permite a uno definir las distancias sobre su mapa, ¿sí estamos? Y usarse un transportadorcito para medir los ángulos que le plantean a uno, que son el 45 grados, el 26 y el 18 grados. Tiene que hacer las cosas que, bien, lo hiciste vos bien, que me has dicho que sí usaste la escala. ¿En dónde cayeron? Nos atraparon en Brooklyn. En Brooklyn, Nueva York. Porque la distancia, era de 6. La distancia de aquí a ahí están los 6. Porque el que le daba era 6. Más o menos. O sea, daban algo así en millas cuando uno lo hace el método pitagórico. Yo también hice ese método. O sea, lo hiciste analítico. De las dos. Ok. ¿Listo? ¿Cuánto dio? Ay, ¿qué pasó, papá? ¿Cuánto midió? 34. ¿34? No, voy a sumar. Entonces dio 34. Listo, entonces hágase la regla de 3. Shan, ¿les enseñaron regla de 3 en su matemática básica? ¿No? Re útil la regla de 3. La regla de 3 resuelve problemas salvajes de no sé cuántos pintores pintando no sé cuántos días una casa, cosas de esas. Bien salvaje. ¿Qué regla de 3 inversa o regla de 3 compuesta? Bueno. Esas cosas son importantes, no las echen en saco roto que parecieran muy triviales y no lo son, resolver cosas que uno con ecuaciones lineales podría llegar a tener problemas incluso. Esto, entonces mi amigo dice, eso es regla de 3. 340 dividido 3 punto ¿qué? Sí. Esto, ¿cuánto da? 340 sobre 3.5. Dime más o menos cuánto da antes de que ellos lo hagan. Mi amigo dice, voy a hacer la división. Y le tocó irse de una a todas las guerras. Da el orden de 9 algo, ¿no? ¿Cuánto daba cuando lo hicieron en su taller? 97 punto algo, ¿no? Ahí 70, 80, 90. Y ahí sube para 90. ¿Cuánto da, parcero? Da 90 y algo, mi hermano, 90. Dime cuánto más o menos da, 90 y algo. Profesor, da 90 y algo, hágase esa división ahí, pana. 340 sobre 3.5. Entonces dicen, da 90 y qué? Algo, mi hermano. 97.14. Señor, vaya y entrena sus divisiones en la casa. Por 2 cifras. ¿Sí estamos? Muy bien, pana. Listo, compañero, no te preocupes. No os sintáis mal cuando yo les digo las cosas, tranquilos. Solo busco una cosa. ¿Qué cosa? Que aumente su como energía, papito. ¿Listo? Pregunto, ¿está claro? Entonces, miren, método gráfico, lo hicimos a nivel gráfico, porque la idea es hacerlo con el método que propone Resnick. ¿Sí estamos de acuerdo? Método gráfico. Muy bien. Mañana vamos a seguir jugando el juego de los ejercicios. ¿Estamos? Vamos a seguir entrenando y ese es pesado, sí. Vamos a seguir entrenando, vamos a seguir rayando los problemas ya para salir de este ¿qué? De este tema y meternos en temas álgidos, divertidos. Por fin llegó el momento esperado. Nos vamos a rayar cuentas hasta cansarnos. Sigan siendo felices, como soy yo con este asunto, amigos.
Hoy sí en paz.